lo más destacado hasta el momento. Dentro de lo que destaca está, por supuesto, la ley de amnistía y los retoques en España. Vamos a revisar este tema importante para ese país y que también muchos siguen a la distancia con Williams Perdomo, periodista residenciado justamente en España. ¿Cómo estás, Williams? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Gladys. Un gusto estar contigo nuevamente. El gusto nuestro y gracias por colaborar para además hacer un recuento, poner en contexto pues cómo va esta polémica ley de amnistía, la incorporación de las enmiendas del PSOE, el avance en el Congreso en medio del debate sobre la constitucionalidad justamente de ese proyecto. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué tanto ha avanzado? Además ese propósito, por ejemplo, en este caso del PSOE y de Sánchez. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Partido Socialista hoy propuso la reforma del artículo 49 de la Constitución, que se consideraba como la primera gran reforma progresista que iba a haber, ¿no?, dentro de este gobierno que ha sido denominado bloque progresista desde que se juramentó. La intención era cambiar una palabra, se refería a las personas como disminuidos, y cambiar esa palabra por personas con discapacidad. Eso al final se aprobó, ¿vale? Hasta con el apoyo del Partido Popular. ¿Qué pasa? Que los partidos independentistas, que ya hemos hablado anteriormente, y aquellos que están abogando porque se apruebe la ley de amnistía, aprovecharon para proponer algunas reformas que el día de hoy no fueron consideradas, ¿vale? Por ejemplo, ellos hicieron el planteamiento de eliminar el artículo 155, que hace referencia a cuando el gobierno central puede intervenir u obligar a una comunidad autónoma a tomar una decisión determinada. Y también proponían reformar o revisar el artículo 2, que defiende la unidad de España, y la intención también era limitar las funciones de Su Majestad el Rey. ¿Por qué hay polémica alrededor de esto? Bueno, porque resulta que se aprobó el artículo 49, que es el de las personas con discapacidad, pero no hubo consenso para reformar ni el 155 ni el artículo 2. Obviamente esto generó una molestia dentro del denominado bloque progresista, y eso es hoy lo que se ha hablado durante toda la tarde, y obviamente ha habido amenazas. Por ejemplo, PNV dijo que les estaban coartando su libertad de expresión, que es el Partido Nacionalista Vasco, y Bildu, que es uno de los que más ha impulsado también el tema de la amnistía, dijo que es un problema que la sociedad española, según ellos, no esté dispuesta a hacer reformas necesarias para avanzar. Entre tanto, bueno, por ejemplo, Vox, que es el partido de más derecha o de extrema derecha aquí en España, criticó, por ejemplo, que el Partido Popular haya logrado un consenso con el PSOE para aprobar el artículo 49, que fue el único aprobado el día de hoy. Y ¿Cuáles son las expectativas? Pero en ese caso particular, lo que tú comentas del cambio, por ejemplo, ¿no? En una palabra, además, dentro de la Constitución, ¿cuál sería la polémica? Uno lo escucha y no encuentran, pues no encuentran, ¿no?, alguna incoherencia dentro de ese Claro, cambio. aquí el tema está, por ejemplo, en que Vox, a pesar de que está de acuerdo con el cambio de la palabra, lo que alegaba era, uno, que no estaba dispuesto a dialogar con el PSOE ni con los partidos independentistas, que ellos dicen que quieren quebrar la unidad de España y la Constitución, y no estaban dispuestos a negociar con ellos ni siquiera en este punto. Y lo otro es que dicen que esto es darle concesiones, ¿no? Entonces ellos básicamente en lo que se enfocaron fue en criticar que el Partido Popular sí haya tenido esta voluntad de llegar a este consenso con el PSOE. Exacto, que se le esté dando poder, peso, ¿no? En este caso a los independentistas. Correcto. Entiendo, más allá del punto que se modificó. Con relación a los pequeños cambios hasta ahora que se han hecho a esa ley de amnistía, tengo por acá también como información, dice que entre los retoques no figura ningún cambio en el capítulo de terrorismo, es decir, la ley seguirá excluyendo los delitos de terrorismo condenados con sentencia firme, aunque incluirá aquellos en los que no exista aún sentencia firme. Y en la práctica eso permitirá amnistiar a Puigdemont, a Marta Rovira, a varios miembros de los denominados CDR, que están justamente investigados en sendas causas por supuestos delitos de terrorismo, pero en una fase muy inicial del procedimiento y por tanto muy lejos de tener sentencia firme, con lo cual saldrían favorecidos. ¿Eso puede avanzar?
A ver, el problema que estamos viendo el día de hoy es que lo que había empezado como una gran unidad progresista, hoy no está tan unida, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final lo que demostró la votación de hoy es que hay todavía rupturas y diferencias dentro de este bloque que se había mostrado muy consolidado para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Y también hoy lo que es Junts y Esquerra Republicana han expresado que ellos están de acuerdo con el incluir el tema de la palabra terrorista dentro de los amnistiados, ¿no? Aquellos que fueron acusados por terrorismo. Entonces, hoy aparentemente hay un cambio en lo que sería la posición de estos dos partidos que al principio se habían mostrado dispuestos a dialogar con el PSOE, pero que hoy le están diciendo al PSOE cuáles son sus condiciones para una nueva votación. Y no solamente en esto, Gladys, o sea, esta votación es una de las más importantes dentro de la legislatura que acaba de comenzar, pero hace 2 semanas el debate estaba en la aprobación de varios decretos y varias leyes que quería hacer el PSOE que no pudo, porque no contaba con la mayoría, porque estos dos partidos no estaban de acuerdo con darle concesiones al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, lo que yo creo que va a suceder en los próximos días es que evidentemente Pedro Sánchez va a seguir necesitando de estos partidos para poder gobernar, porque no va a poder gobernar siempre a través de un decreto de ley, y estos partidos van a poner cada vez más caro el precio de sus votos. Entonces ahí vamos a ver alto, lo que sería... Es como muy alto lo que mencionaste hace unos minutos. La verdad es que, bueno, me imagino que debe estar generando reacciones ya en la opinión pública española. Totalmente. Y también, por ejemplo, hace 2 semanas hubo también un debate y una discusión porque le estaría dando lo que sería la administración del tema migratorio de extranjería, Pedro Sánchez se lo estaría entregando, en el caso de Cataluña, a la autonomía. Entonces, claro, eso también ha generado mucho debate, porque, bueno, dentro de la sociedad catalana es verdad que son un poco más cerrados con el tema migratorio, ¿no? Y con el tema de los extranjeros. Entonces hubo mucha reacción por parte de la sociedad española que decía, pero si somos un país abierto, de puertas abiertas para la migración, no podemos permitir que en el caso de Cataluña específicamente, el tema de extranjería quede en manos de aquellos que quieren cerrar Cataluña, ¿no? Entonces hubo allí, y todavía está eso en el debate, Isabel Díaz Ayuso criticaba y decía, no puede ser que una sociedad que siempre ha estado abierta a recibir migrantes, hoy le entregue, en el caso de Cataluña, esa administración a un partido que evidentemente no es tan abierta con este tema, ¿no? Ahora, Williams, estamos hablando con Williams Perdomo, periodista residenciado en España, revisando pues justamente lo que es la dinámica política de ese país a propósito de la ley de amnistía que se está pues analizando, se está discutiendo en el Congreso. Se incorporaron, como decíamos al inicio, ciertos retoques a ese proyecto de ley de amnistía, pero bueno, toca primero definir cómo va la coalición llamada progresista y de acuerdo a las presiones que están haciendo justamente los pro independencia, los independentistas. Y ahí el punto entonces, en definitiva, y para concluir, está entrampado, Sánchez. Totalmente. Y de hecho hay algo importante, que es que para los próximos días él va a tener que tomar decisiones que van a demostrar hacia dónde va el rumbo de esa unidad que tenían. Al final el debate va a estar no solamente, porque al final hoy nosotros estamos debatiendo quiénes van a ser los amnistiados, por ejemplo, pero más adelante hay la probabilidad de que le pidan un referéndum para lograr esa independencia. Entonces, claro, esto es un tema que, como tú bien mencionabas, parece ir calando hacia más, ¿no? Y los partidos que no representan ni siquiera el 6% de los votos, que son los partidos independentistas, hoy tienen un mayor poder justamente porque Pedro Sánchez, pues, para poderse juramentar, les ha dado esas concesiones. Y es evidente, porque el discurso ha cambiado. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que eran los dirigentes de Junts y los diputados de Junts, el discurso que tenían antes de la investidura era de conciliar, de llegar a un acuerdo, de que gobernara Pedro Sánchez, a pesar de que siempre mostraron sus condiciones, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, la portavoz de Junts ha sido muy enfática en que ellos van a pedir la independencia y que ese es el costo
de su apoyo. Entonces lo que yo sí veo es que el costo político para Pedro Sánchez va a ser cada vez más elevado, porque además, por un lado, perdona que está pasando justo una moto, por un lado tiene esto, ¿no? O sea, tiene estos apoyos, pero por el otro también tiene a un liderazgo que va también creciendo, por ejemplo, el de Isabel Díaz Ayuso, que está denunciando todo lo que está ocurriendo y que le pide al Partido Popular, que se había mostrado como dispuesto a hacer el puente para que Sánchez no gobernara con los independentistas. Hoy hay figuras dentro del Partido Popular que dicen que no están de acuerdo con que el Partido Popular le dé alguna concesión a Sánchez. Entonces estamos viendo un Partido Popular menos dispuesto a dialogar, Vox nada dispuesto a dialogar, y los que están dispuestos a dialogar pues se van a poner un precio muy alto. Entonces la gobernabilidad de Pedro Sánchez evidentemente en estos momentos está en riesgo. Total, y ya para cerrar también, ¿hacia dónde va la opinión pública en este momento con lo que nos acabas de reseñar? Mira, la opinión pública hoy en día está justamente con la unidad y la Constitución de España. Es lo que más se escucha, particularmente en las calles de Madrid, que son las que recorro. Desde personas de izquierda hasta la derecha, yo creo que en eso sí hay un consenso total dentro de la sociedad. Hay gente que está dispuesta, sí, a dialogar con aquellos partidos que por años han sido independentistas, pero siempre que se mantenga la Constitución tal cual está y siempre que se respete el Estado de Derecho español. Entonces, yo sí creo que los españoles tienen algo determinado, y es no dar concesión a romper, digamos, la unidad de España. En eso yo creo que sí hay un consenso desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista Obrero Español. Te agradezco mucho por todo este recuento. Williams Perdomo, periodista residenciado en España, hablando justamente sobre la ley de amnistía, la incorporación de enmiendas por parte del PSOE, pues lo que hasta ahora exigen los independentistas, la respuesta de los opositores, el avance en el Congreso o no, en medio de ese debate sobre la constitucionalidad y de acuerdo también a lo que es el espíritu nacional. Gracias una vez más, 1:37. Por alguien como tú. Es el tema que van a escuchar en los próximos minutos de Carlos Morián, y en breve regresaremos para revisar algo interesante, porque bueno, la moda es cíclica, ¿no? Pero vemos que hay una tendencia a volver al pasado para vestir el presente, está muy presente la nostalgia en la moda, y lo vamos a revisar con quien es analista crítico de moda, Manuel Castillo, al regreso. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.